Bueno, pudiéramos decir, hermano, lee y lee, y no sale de ese punto, lee. Sin embargo, hermanos, a través de la historia existen libros que por su antigüedad valen mucho dinero. Podemos encontrarlos en museos, incluso libros que han sido escritos y que aún han sido las bases para las ciencias modernas. Pero sobre todos estos libros existe uno que nos muestra algo más grande. Nos muestra la manera en cómo podemos allegarnos a nuestro Dios, conocerle a Él, cómo podemos incluso alcanzar la vida eterna. Este libro, hermanos, fue escrito por muchos hombres. Algunos eran reyes, algunos jueces, algunos profetas, pescadores, y con una diferencia, diría yo, de más de 1000 años para escribir un solo libro. Y sin embargo, con un orden tan preciso que no se contradice en absolutamente nada. Este libro es reconocido como la palabra de Dios. Dije muchos escritores, pero un solo autor. ¿Quién es ese autor, hermanos? Nuestro Dios. Conocido también como canon sagrado. Y canon significa regla. Este es nuestro canon sagrado, esta es nuestra regla, para que nosotros podamos conocer a nuestro Dios y conocer la voluntad de Dios. A través de los años, en el tiempo antiguo, hubo muchos libros, hubo muchos hombres que intentaron escribir libros, entre comillas, inspirados divinamente, y sin embargo, ninguno o muchos de esos libros han desaparecido porque realmente no fueron de inspiración divina. En la segunda carta a Timoteo 3:16-17 lo estamos viendo, dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, redarguir, corregir e instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En Éxodo 34:27, lo cual ya no tengo ahí porque ahora sí vamos a tomar nuestro volumen sagrado. El versículo 27 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y
con Israel. Nuestro Dios le pidió a Moisés y le pidió a sus siervos que escribieran todas las cosas que Él nos está mandando. Anteriormente, antes incluso de que existiera el papel, antes de que existiera la escritura, ¿cómo se pasaba el conocimiento, hermanos? ¿Quién lo recuerda? Se pasaba de padres a hijos. El conocimiento se pasaba de padres a hijos. Entonces, cuando Moisés empieza a escribir, entre tanta información, entre tanta enseñanza de padres a hijos como seres humanos, pudiésemos pensar que hubo cosas que los hombres tal vez no se les haya pasado enseñarle a sus hijos, o que el hombre de manera natural puede olvidarse de la historia o de lo que anécdotas que los padres nos cuentan y ya no las recordamos al pie de la letra. Sin embargo, dice, toda escritura es inspirada divinamente, de tal manera que cuando Moisés empieza a escribir desde Génesis, Éxodo, Levítico, todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo. De ahí el por qué no existe un punto en el que pudiéramos decir, aquí hay un cabo suelto en la historia de los hijos de Dios o en la historia del mundo. En Isaías capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios, el versículo 1, Isaías 8:1. Y díjome el Señor, tómate un gran volumen y escribe en él el estilo de obra tocante a Maer Salada Espacio. ¿Qué le está pidiendo nuestro Dios a este profeta? Le está pidiendo que escriba. Antes de que existiera el papel, ¿en qué se escribía, hermanos? ¿En qué se escribía? En piedras, ¿dónde más? En pieles. En pieles se curtían y se preparaban, y ahí, de manera muy precisa, los hombres, servidores de Dios, escribían ahí la voluntad de Dios. Ahora, en Romanos 3:2, vamos a ver a quién le fue encomendada. Vamos a leer desde el versículo número 1. ¿Qué pues? ¿Tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. ¿A quién le fue confiada la palabra de Dios? ¿De qué pueblo eran? Era del pueblo de Israel. Eran hijos, descendientes de Abraham. Ese pueblo señalado al cual nuestro Dios había escogido, no por ser los más muchos, no por ser los más fuertes, sino porque, dice la Escritura, por ser los más pequeños, los más pocos en la historia del mundo. Ahora bien, sabemos que si esto fue inspirado divinamente, iba a subsistir a través de los siglos, pese a lo que el hombre, hermanos, intente o haya intentado hacer para destruir este volumen sagrado y desaparecerlo de la historia y de la vida de nosotros. Nuestro Dios siempre iba a encontrar, o más bien en su infinita sabiduría, siempre tenía la manera de hacerlo sobrevivir. Jeremías 36, versículo 22. Alguien que me ayude a leerlo. Jeremías 36, 22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo
y echólo en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas esas palabras. Y aunque Natán y Benaías y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel hoyo, no lo quiso oír. Antes mandó el rey a Serabel, hijo de Abimelech, y a Seraías, hijo de Asriel, y a Seraías, hijo de Abdel, que escribiesen a Baruch, el escribiente, y el Jeremías profeta, mas Jehová los escondió. Y fue palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que están en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Gracias, hermano. Una vez que hicieron estos hombres esa maldad delante de nuestro Dios, ¿qué hizo nuestro Dios? ¿Qué le dijo al profeta? Otra vez, vuelve a tomar un rollo y vuelve a escribir. Quiero que eso permanezca. Y hasta nuestros días la palabra de nuestro Dios, después de más de 2000 años, nos sigue dando a nosotros sabiduría y consejo. Sin embargo, a través de los años, y ya vamos a entrar así en el punto, a través de los años ha habido hombres, como les decía, que intentaron, bajo la bandera de decir que por inspiración divina escribieron esos libros, se dieron los libros apócrifos. ¿Han oído hablar de los libros apócrifos? Bueno, apócrifo vemos aquí que significa escondido o de origen secreto. Y más o menos por el año 200 antes de nuestro Señor Jesucristo y 100 después de Cristo, empezaron a surgir estos libros. Algunos de los que están registrados, pero que ya no los encontraríamos, es el Evangelio según los egipcios, Hechos de Pedro, Apocalipsis de la Virgen, la Asunción de Moisés, la Ascensión de Isaías, Enoc, etc. Sin embargo, muchos de ellos no fueron aceptados ni por los judíos, mucho menos por la iglesia de Dios, y ni aún por la iglesia pagana, sin decir nombres. Sin embargo, hubo libros que aceptó agregar a la Biblia. El 8 de abril de 1546, a lo mejor esa fecha no nos la vamos a aprender, pero el Concilio de Trento, en Italia, se aceptó agregar los libros, estos libros apócrifos que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, los libros de Macabeos, no sé cuántos son, creo que es uno y segundo libro de Macabeos, y 2 capítulos a Daniel. A pesar de que ya se había aceptado la entrada de esos 2 capítulos que le agregaron a Daniel, algunos sacerdotes no aceptaban la idea de que fueran agregados estos 2 capítulos. Sin embargo, al paso del tiempo, pues como es una iglesia que va haciendo mezclas y cambiando costumbres, las costumbres sanas que nuestro Dios nos ha enseñado, han aceptado mezclarlas, se fue quedando al final de cuentas a través de la historia. Sin embargo, Pablo dice en la segunda carta de Tesalonicenses 2, versículo 2, el que ya lo tenga y si me puede apoyar. Que no hay fácilmente de los conocimientos, ni los construyéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por cargos de como el día del Señor. Amén. Gracias, hermana. Nosotros vamos a tener que tener esa habilidad y debemos de tener ese conocimiento de la palabra de Dios para saber cuándo lo que estamos leyendo es basado en la palabra de Dios y está sujeto a la voluntad de Dios. Y
y nos invita a que no nos movamos de nuestro sentimiento, que no nos dejemos llevar ni por palabras de filosofías nuevas o vanas, como dice Pablo también en otra de sus cartas, ni tampoco debemos de confundirnos, dice, con otras cartas como si fueran nuestras, pero que no lo son. Nosotros como hijos de Dios y teniendo el don del Espíritu Santo, debemos de discernir entre lo que nuestro Dios realmente nos está diciendo a través de nuestra palabra y en qué momento alguien está tratando de pervertir la palabra de Dios. Tanto en Proverbios como en Apocalipsis nos insta y nos advierte al que le agregue qué va a suceder. Dios le va a agregar las plagas escritas en este libro, y al que le quite va a ser quitado su parte en el libro de la vida. Uno de los puntos de estos libros que nosotros debemos no de conocer, sino de saber discernir cuando alguien quiera venir a enseñarnos o querer cambiar nuestra filosofía en base a sus libros, saber con la palabra de Dios dónde están traspasando lo que está escrito verdaderamente en la palabra de Dios. Copié algunos pasajes en donde encontramos algunas incoherencias con la verdadera voluntad de nuestro Dios. No sé si lo alcancen a leer, yo creo que no, me quedó muy chiquito, pero se los voy a leer yo, hermanos, porque está algo largo. En el libro de Tobías, el cual alguna vez vieron por ahí en esos libros, dice en cierta parte de él: el joven partió con el ángel y el perro lo seguía. Caminaron los dos y al llegar la primera noche acamparon a orillas del río Tigris. El joven bajó a lavarse los pies en el río y de pronto saltó del agua un gran pez que intentó devorarle el pie. El joven gritó, pero el ángel le dijo, un ángel le iba a acompañar: agárralo y no lo dejes escapar. Entonces él se apoderó del pez y lo sacó a tierra. El ángel le dijo, ábrelo, sácale la hiel, el corazón y el hígado y colócalos aparte. Luego tiras las entrañas, porque la hiel, el corazón y el hígado son útiles como remedios. El joven abrió el pez y le sacó la hiel y el corazón y el hígado, asó una parte del pez y la comió, y guardó la otra parte después de haberla salado. Luego los dos juntos continuaron su camino hasta llegar cerca de Media. Entre tanto el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué clase de remedio hay en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez? El ángel le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez delante de un hombre o de una mujer atacados por un demonio o espíritu maligno, cesan los ataques y desaparecen para siempre. En cuanto a la hiel, sirve para ungir los ojos afectados de manchas blancas. Basta con soplar sobre esas manchas para que se cure. Primero, ¿cuál es el primer punto que encontramos en lo que acabo de leer y que va en contra de la palabra de Dios? Dice que el hombre iba acompañado de un ángel. ¿Sí? Segunda, le dice, o más bien dentro de esa primera le dice, hermano Azarías, ¿para qué sirve la hiel, el corazón y esas cosas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero, le habla a ese supuesto ángel por su nombre.
¿Qué vemos en la palabra de Dios con respecto a eso? Quiero ir a Jueces 13. Jueces 13, ¿ya lo tenemos? Jueces, capítulo 13. Voy a leer desde el versículo número 13. 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá cosa que proceda de vid que da vino, no beberá vino ni sidra ni comerá cosa inmunda. Ha de guardar todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: ruego te permitas que te detengamos y aderecemos un cabrito que poner delante de ti. Primero, ¿quién era Manoah, hermanos? El papá de Sansón. Versículo 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quisieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cómo es tu nombre? Para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Y Manoah tomó un cabrito de las cabras y un presente y sacrificólo sobre una leña a Jehová. Y el ángel hizo milagro a la vista de Manoah y de su mujer. Amén. ¿Qué hizo el ángel cuando Manoah le preguntó su nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es secreto? Adora a Dios. Si vas a presentar un presente, dice, sacrifícalo a Jehová, a Él. Otros ángeles, a través de la palabra de Dios, vemos cómo también se negaron a dar información de sí mismos. Ellos solamente decían cuál era su tarea: hacer la voluntad de Dios. Un ángel le contestó a uno de los apóstoles: no te arrodilles, yo también soy siervo contigo. Ese es el primer punto. El segundo, ¿se acuerdan que le dijo el corazón, el hígado y la hiel sirve para que si tú las quemas y un espíritu está atacando a una persona, lo quemas y el espíritu se va? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Deuteronomio 18, 10 al 11. ¿Quién me ayuda con ese versículo, con esos dos versículos? Deuteronomio 18, 10 al 11. No se halle en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilete, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Agorero. ¿Qué significa agorero? Alguien que adivina por agüeros o cree en ellos. Y luego decimos que es agüero. Un presagio de cosa futura, alguien que intenta adivinar lo que va a acontecer después. Sortílego, que tampoco nuestro Dios lo acepta, lo podemos entender como hechicero o brujo. Si se dan cuenta, entonces vemos cómo estos libros apócrifos realmente van en contra de la voluntad de Dios. Enseñan cosas que nuestro Dios no acepta por ningún motivo. ¿Y dónde entraría ese ritual? Es el fraguador de encantamientos, que es una de las cosas que nuestro Dios nos pide que nos abstengamos. Dios rechaza estas prácticas. Lo que el Eterno pide, en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 al 16. ¿Quién no tiene? ¿Hermana?
sino como aquel que os ha llamado es santo. Sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué busca nuestro Dios de nosotros? La santidad. Que no toquemos lo inmundo y que nos mantengamos íntegros delante de Él. En otra parte de estos libros, en este mismo libro apócrifo, texta hacia el siguiente verso: la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida. ¿A qué les suena estos? ¿A qué les suena esto? Aún en nuestros días. ¿A qué les suena? ¿No? Lo que actualmente hacen todavía. Si no, pues las ofrendas, sí. Oraremos por ti, tu alma va a ser rescatada. Qué fácil. Qué fácil. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Tito capítulo 3, versículo 4 al 5. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Amén. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó y por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que a nosotros nos libra de la muerte y nos purifica realmente de todo pecado? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es? La sangre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Démonos cuenta lo que dice aquí la Escritura. Ya lo tenemos en Mateo 5, 23 al 24. Dice: por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Díganme, las ofrendas o lo que se pudiera dar, ¿nos va a librar a nosotros de la muerte de nuestros pecados? No, hermanos, no. Decíamos, quien nos libra a nosotros es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sangre. La ofrenda hay que darla, dice la Escritura: Dios ama al dador alegre. Pero no es lo que nos salva, porque incluso Él, nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo: si tú traes una ofrenda, pero sabes que te equivocaste en algo, no vale. Ve primero y habla con tu hermano, arréglalo. Y una vez que ya esté solucionado el problema, que hayas pedido perdón o se haya aclarado la situación y haya otra vez esa comunión y esa santidad que nuestro Dios pide, entonces sí regresa y ahora sí te lo va. Pero no va a ser a través de lo que nosotros podamos dar a nuestro Dios lo que nos va a salvar, hermanos. Vamos a quitarnos eso de la mente. Bueno, que no lo teníamos, pero para que tengamos cómo manejan ellos cómo manejan a sus creyentes. Hay otro libro que se llama Sabiduría, dentro de los libros apócrifos, y copié un texto en el capítulo 8, versículo 19 de ese libro. Dice: yo era un muchacho naturalmente bueno y había recibido un alma bondadosa, o más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo sin mancha. Como que están aceptando, o más bien aceptan la idea del espiritismo. Ya dijo el hermano Ismael, la idea del espiritismo. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso, hermanos? Si yo soy un hombre bueno, dice, aquí estos hombres dicen: vine a un cuerpo sin mancha. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso?
en Eclesiastés capítulo 9, versículo 6. Y no estoy ¿cómo se dice? Profundizando en cada uno de los temas, porque sabemos que se puede manejar por separado y son predicaciones completas. Cómo alcanzar la salvación y el perdón de los pecados, el espiritismo y el estado de los muertos. Solo estamos viendo un par de versículos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 6. Nuestra hermana Yola. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué sucede cuando morimos? Todo se acabó. David dice en uno de los salmos: ¿quién te lo hará en el sepulcro? ¿Sí lo ha leído? Una vez que nosotros morimos, lo que hasta ese momento hicimos, bueno o malo, delante de Dios, ahí termina. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si somos dignos, tener parte en la primera resurrección. Si no lo somos, espérate la segunda. ¿Y qué nos va a esperar en la segunda? La muerte. Vamos a resucitar, pero para confusión y muerte eterna. Eclesiastés 7:20. Alguien que ya lo haya encontrado. Amén. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y mucho y nunca peque. Y si aún, gracias hermana, y si aún quisiera darle un giro y no verlo por el lado espiritista, de espiritismo, le atribuyen este libro a Salomón, pero Salomón fue el mismo que escribió estas palabras. Versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Y aquí él se está diciendo: yo soy sin mancha. Y nada más conocemos a alguien sin mancha, que no fue hallada mentira en sus labios. ¿Quién fue? Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En este mismo libro copio otra vez un texto en el que dice, hablando de la sabiduría: ella protegió al primero que fue formado, al Padre del mundo que estaba solo cuando fue creado, y le dio la fuerza para dominar todas las cosas. Hablando de Adán. Pero un injusto que por su ira se apartó de ella, pereció a causa de su furia fratricida, y cuando por culpa de él las aguas anegaron la tierra, de nuevo la salvó la sabiduría, guiando al justo sobre una simple madera. ¿Quién es el que mató a su hermano? Caín. Bíblicamente podemos decir que él fue el culpable del diluvio. ¿Qué dice la Escritura en Génesis 6, versículo 1 al 7? Y sucedió 1527 años después. ¿Nuestra hermana Juanes? Génesis 6, 6 del 1 al 7. dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Gracias, hermana. ¿Cuál fue la causa? La maldad. La maldad del hombre en sí. ¿Cómo se había multiplicado la maldad? ¿Cómo incluso los hijos de Dios, y ya habíamos hablado de ese tema, ya se nos ha enseñado? Hay otras ideologías, otras corrientes religiosas que cuando hablan de los hijos de Dios enseñan que fueron ángeles que descendieron a la tierra y que se contaminaron con mujeres. Pero no es así, hermano. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Los hijos de Dios, los hombres, empezaron a fijarse en quiénes, en mujeres del mundo, donde ya existía la idolatría, la maldad. Dice, y se mezclaron. Y en aquel entonces había gigantes en la tierra. Y vio el Señor cómo los designios del corazón eran siempre para cosas malas delante de Dios. No podemos decir que Caín fue el culpable del diluvio. Fue la maldad que se acrecentó en el mundo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, me arrepiento de haberlos hecho. Otra parte de los libros, no sé si hasta aquí hay algún, estoy así bien rápido, nada más tomando ciertos puntos de los libros que escribieron estos hombres. Otro punto, en un libro conocido como el Eclesiástico también, copio un texto: el agua apaga las llamas del fuego y la limosna, ¿qué cosa? Expía los pecados, dicen estos hombres. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Esta tal vez la debimos de haber juntado con la otra, ¿verdad? Primera de Pedro 1. ¿18 al 19? ¿Quién me apoya? ¿Tus hermanos, Janet? Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra buena conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios te bendiga, ¿no? Con oro y con plata. ¿Con qué dice la palabra de Dios? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no con cosas corruptibles. Y démonos cuenta cómo, a pesar de que tenemos la palabra de nuestro Dios y todos tienen la facilidad de la Biblia, está a nuestro alcance, cómo se siguen todavía dejando llevar por este tipo de filosofías y lo siguen creyendo y salen de esos lugares habiendo dejado ahí su ofrenda o su limosna, y van y se sienten con una conciencia tranquila porque piensan que con eso ya arreglaron todo. No, hermanos, dice la Escritura, no es con oro o con plata, no es con cosas corruptibles, es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, solamente reconociéndolo. En primera de Pedro 4:8 ¿ya lo tenemos? Primera de Pedro 4:8 dice: y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Amén. Y si lo creemos, si lo creemos así, pero no confundamos. No confundamos con ir o con decir, aquí está mi ofrenda y ya lo arreglé. Si ponemos nuestra esperanza en eso, de nada vale. En la primera carta a los Corintios 13, el apóstol Pablo enseña algo bien importante y que debemos de tenerlo siempre presente en nuestras vidas.
si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Sí, hermanos, no confundamos, no se quieran agarrar de eso. Podemos dar todo, pero si no es por amor, de nada sirve. Entonces no confundamos la caridad con el desprenderte de algo que incluso te está sobrando tal vez. No, hermanos. Dice la Escritura, la caridad cubrirá multitud de pecados, y así lo creemos porque así está escrito. Y Cristo Jesús también nos lo enseñó, que debemos de perdonar a los que nos ofenden. ¿Para qué? Para que nuestro Dios nos perdone a nosotros, porque si nosotros no sabemos perdonar, nuestro Dios no nos va a perdonar a nosotros. ¿Sí? Pero lo que nos debe de mover es el amor, no la conveniencia, hermanos, no la conveniencia. En este mismo libro hay otro pasaje que dice: tiende la mano también al pobre y serás plenamente bendecido, generoso con todos los vivientes. ¿Y qué cosa? Y no niegues tu piedad a los muertos. Y en otro libro dice, de Tobías, dice en el capítulo 4, versículo 16: comparte tu pan con los que tienen hambre y tus vestidos con los que están desnudos. Da limosna de todo lo que te sobra, y todavía le aclara de lo que le sobra, y no lo hagas de mala gana. Ofrece tu pan sobre qué cosa? Sobre la tumba de los justos, pero no lo des a los pecadores. ¿Qué punto estamos tocando, hermanos? Están traspasando, ¿cómo traspasan vilmente la palabra de Dios? ¿Qué punto, hermanos? ¿Qué es lo que se nos enseña con respecto a la ofrenda a los muertos? ¿Qué se nos enseña? Esa abominación delante de Dios. Es algo abominable delante de Dios. En Levítico 19, versículo 28, ¿quién me ayuda a leerlo? Levítico 19, 28. Levítico 19, 28. ¿Y alguien más que nos apoye con Mateo 23, 29? Levítico 19, 28 dice: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni inspiréis en vosotros señal alguna de ofrenda. Amén. ¿Es válido entonces? ¿Alguien encontró Mateo 23, 29? Hermano Asael. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos. ¿Cómo les dijo nuestro Señor Jesucristo? Hipócritas. Porque edificas la tumba de los justos. Y dice, si nosotros hubiéramos sido en aquella época, nosotros no los hubiéramos matado, pero sabes que lo hubieras hecho. Desde el momento en que tú le estás arreglando esa tumba y estás dando golpes de pecho, lo hubieras hecho. Porque estás aceptando, porque estás arreglando, porque estás ofreciendo. Eres hipócrita, le dijo a los fariseos. Entonces debemos de tener en cuenta estas palabras, y que cuando alguien venga y nos diga que aún esos que nosotros le quitamos, porque hay unos que nos dicen, por cuanto no están en estas versiones que nosotros usamos, nos tachan a nosotros de ser aquellos que le quitan a la palabra de Dios. Pero realmente no estamos quitando la palabra de Dios, no le estamos quitando a la palabra de Dios. En ese mismo libro eclesiástico, en otra parte, dice: hijo mío, por un muerto derrama lágrimas y entona un lamento como quien sufre terriblemente. Entierra su cadáver en la forma establecida y no descuide su sepultura. Llora amargamente, golpéate el pecho y observa el duelo que él se merece 1 o 2 días para evitar comentarios. Y luego consuélate de tu tristeza. Así está el libro de ellos. Así lo
hicieron ellos. ¿Sí? Hermano, por eso hay lugares donde se contrata a gente que llore por el muerto. Pues a lo mejor, hermano, a lo mejor. Son muy apegados. Sí, dice, consuélate 1 o 2 días para que no hablen mal de ti. Dice en este libro de Eclesiástico, ahí se los anoto, Eclesiástico 38:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en Job 14:21? Tus hijos serán honrados y él no lo sabrá, pues serán humillados y no entenderán de ellos. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. ¿Se va a enojar el muerto si el hijo llora o no llora? No sabe. Nada sabe. Dice, no sabe si van a ser humillados, si van a ser honrados. Y en cuanto a esa parte en la que dice 1 o 2 días para evitar comentarios y golpearte el pecho, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos ignorancia acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gracias. Dios la bendiga. ¿A qué nos invitan? Que duele un ser querido, cuando fallece duele. Es muy normal y aceptable. Se han ido miembros de la iglesia y nos ha dolido. Pero hermano, dice el apóstol Pablo, no llores, hay esperanza, no llores, consuélate. Hermanos muy queridos, muy amados dentro de la iglesia, de esta iglesia. Y yo todavía los extraño. Y yo creo que no soy el único. Y sin embargo nos dice la palabra de Dios, no llores, tienen esperanza, tienen la oportunidad. Y esto, hermanos, pienso yo que no es algo aberrante y que indigna y cae hasta en lo ridículo. Pues no voy a decir con respeto de aquellas personas, pero cae en lo absurdo. Nada apegado a la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando alguien quiera mostrarles esta parte de quienes se dicen estudiosos, porque hay quienes sí leen de esa corriente religiosa y que sí leen, pero usted, hermano, tenga presente la palabra de Dios, tenga presente lo que nosotros creemos como iglesia y entienda que somos una iglesia única, somos un pueblo singular, diferente a todos, y que tenemos la guía del Espíritu Santo. Muchas corrientes religiosas que se basan en la Biblia, sin embargo, por carecer de la dirección del Espíritu Santo, tuercen la Escritura, como dice Pedro, hablando de las cartas de Pablo, tuercen la Escritura para perdición de sí mismos. ¿Sí? En segunda de Macabeos, y no sé cuánto falta, pero ya vamos a irnos un poco más rápido, dice el autor de Macabeos: estos son los sucesos referentes a Nicanor. Como a partir de entonces la ciudad quedó en poder de los hebreos, aquí mismo terminaré mi relato. Si este ha sido bueno y bien logrado, no es otra cosa lo que yo pretendía. Si por el contrario es imperfecto y mediocre, lo cierto es que hice todo lo que pude, porque así como beber solamente vino, solamente agua es perjudicial, y en cambio el vino mezclado con agua es agradable y produce un placer especial. De la misma manera, la disposición armoniosa del relato agrada a los oídos de los que leen la obra, y con esto llegamos al fin. Fíjense, el autor se está disculpando por si la regó, por si se equivocó.
¿Qué dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19 al 21? Segunda carta de Pedro. Amén. ¿Sí, hermana? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La iglesia de Dios está completamente segura de lo que predica. Y nosotros, y quienes escribieron, Pedro dice, tenemos la palabra profética más permanente, dice en nuestras versiones, en otras versiones, más permanente, completamente convencido de que lo que está escrito es la verdad y la voluntad de Dios. No cabe la posibilidad de que a lo mejor si me equivoqué, pues hay disculpa. No, hermanos. No. Y concluye Pedro y aún nos insta y nos dice, sabiendo que tenemos la palabra profética más permanente, nos conviene, ¿qué cosa? Estar atentos como a una antorcha encendida en un lugar oscuro donde no vemos, hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo que ninguna profecía es de particular interpretación, sino que los santos hombres de Dios, y cómo me gusta repetir estas palabras, los santos hombres de Dios, dicen, se fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, finalmente, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Amén. Consideremos esto y sepamos que lo que nosotros hemos creído es la verdad y tenemos la esperanza de la vida eterna. Pasa a vosotros, hermanos, y que Dios los bendiga.